Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, mis amados. Sean todos bienvenidos a esta clase virtual de esta noche. Vamos a dar inicio, vamos a esperar un momentito que puedan comenzar a entrar nuestros amados hermanos y mientras van entrando vamos a configurar un poquito aquí. Deme chancecito, un minutito. Muy bien. Vamos entonces a dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche y para ello vamos a darles la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros amados hermanos de las diferentes naciones. Vamos a ver quiénes ya están conectados, que nos quieran saludar el día de hoy. Levanta tu mano para que podamos asignarte el micrófono y así de esa manera que todos nos vayamos conociendo desde las diferentes partes del mundo para que podamos estar orando unos por otros, ¿verdad? Así es que vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche y para ello, como les decía, vamos a saludar primero, vamos a ver quiénes ya están conectados, qué países están conectados, por lo menos deberíamos de tener, aunque sea uno de cada país representando su nación, ¿verdad? Vamos a darle el micrófono primero a los pastores Alfonso y María Elisa. Buenas noches, papito. Soy el pastor Alfonso del Ministerio Conquistadores del Reino de Chile. Le doy muchas gracias a Dios por su vida, por la vida de mamita, la vida también de sus hijos y de todos los que estamos aquí en esta plataforma, a todos los eh, hermanos que estamos aquí con un corazón abierto para recibir lo que el Señor nos tiene de gracia y también nosotros también repartirlo de gracia para nuestra gente acá en Chile, papito. Muchas bendiciones y aquí estamos abiertos esperando lo que el Señor nos tiene, papito. Amén, amén. Que el Señor me les bendiga grande y abundantemente. Que el Señor continúe derramando de su gracia sobre esa hermosa nación de Chile. Vamos ahora a darle el micrófono a la profeta Nadia Escamaradiaga. Muy buenas noches, papito. Muy buenas noches a cada uno de su preciosa familia y a todos mis hermanos conquistadores del reino, de todas las naciones. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Les saluda su hermana en Cristo, Nadia Escamaradiaga, del Ministerio Conquistadores del Reino de Managua, Nicaragua. Que hoy sea una noche muy bendecida para cada uno de nosotros. Les bendigo en el nombre de Jesús. Buenas noches. Muy buenas noches, que el Señor me les bendiga, mi amada. Qué gusto darle la bienvenida a esta hermosa y gran familia alrededor del mundo. Bueno, ya tuvimos a representantes de Chile, de Nicaragua. Ahora vamos a darle el micrófono a la pastora Ani Calles. Muy buenas noches, mi apóstol, bendiciones. Amén, Eh, amén. Les saluda la pastora Annie Calle, conquistadora del reino desde Venezuela. Bendigo la vida de cada uno de ustedes y bendigo la vida de su familia, mi apóstol. Gracias y agradecida con el Señor por pertenecer a esta plataforma. Gloria a Dios. Que el Señor me le bendiga grandemente, mi niña, que el Señor continúe derramando de su gracia sobre ti. Y bienvenida a esta gran familia alrededor del mundo. Bueno, ahora vamos a darle el micrófono a la profeta Norita. Hola, papito, muy buenas noches. Dios les bendice. Pues damos gracias a Dios por este tiempo, ¿verdad? Que tenemos, que sabemos que ya estamos terminando este año y sabemos que pues Dios está hablando y aún así sigue hablando todos los días en todo momento, ¿verdad, papito? Así que gracias porque usted está pendiente de nosotros, por las enseñanzas y pues que Dios bendiga a cada uno de mis hermanos, de los que estamos aquí presentes y que Dios siga cumpliendo su propósito en nosotros, papito, y en toda su familia. Bendiciones. Yo soy de la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo, Cancún, México.
Gloria a Dios, que el Señor me le bendiga grandemente, mi niña, que Él continúe derramando de su gracia sobre ti y sobre tu ministerio en el nombre poderoso de Jesús. Ahora vamos a dejar al pastor Alejandro. Buenas noches, bendiciones apóstol, bendiciones a mis hermanos. Soy el pastor Alejandro Espinardi de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Argentina. Expectante, esperando lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Y bueno, estamos terminando el año en victoria, así que les deseo a todos mis hermanos en todo el mundo, a usted, a su familia, un año 2025 próspero y también en victoria, apóstol. Un abrazo grande, los bendigo a todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, gloria a Dios. Que el Señor me le bendiga, mi amado, en esta nueva temporada que está por iniciar. Bueno, ya varios países se reportó Argentina, Chile, se reportó Nicaragua, se reportó México. Me faltaron varias naciones, todavía no sé si tal vez no han entrado, no han ingresado, pero yo los bendigo a todos los presentes y vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de esta noche. Nosotros somos el Ministerio Conquistadores del Reino. Como ministerio nos encontramos en 16 países, ayudando a ministros a avanzar en la obra del reino. El Señor nos dio una visión y una misión hace muchos años. Nos dijo que levantáramos un ejército de guerreros de Cristo para conquistar las naciones para Él. Así fue fundada la Escuela de Formación Ministerial, Apostólica y Profética Monte Sión. Y el día de hoy, como parte de la última enseñanza de este año, vamos a tener un tema muy importante y tiene que ver con el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Para poder desarrollar este tema, voy a invitar para que nos ayude el pastor José Luis García. Buenas noches, mis amados, que el Señor les bendiga. Esta noche el tema es el Espíritu Santo en nosotros. Es algo muy importante que nosotros debemos entender, la importancia que tiene el Espíritu Santo en nuestras vidas. Quiero decirles que esto es algo imprescindible. De hecho, si nosotros vemos en las Escrituras, nosotros vemos en varios casos donde se habla de lo importante que es esto. Primero, vamos a ver un texto que se encuentra en Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, aquí vemos nosotros que Pablo llega a este lugar y dice que encontró a algunos discípulos. Y cuando él llega a ese lugar, él les pregunta si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Por qué? Porque esto era algo importante que ellos tenían que recibir. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Es decir, ¿tienen la clave de acceso a la mayor revelación? ¿Conocen al Consolador, el administrador de los dones y de los frutos? ¿Conocen el agente de la gracia que redarguye de pecado, convence de juicio, de justicia y que guía a toda verdad? Esto es muy importante porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. Y sabe, hay algo muy tremendo que nos dice en la Escritura. Yo quiero compartirlo con ustedes. Lo encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire qué tremendo es esto. Aquí nos dice que nos dirá lo que oyere. ¿Qué nos quiere decir eso? Que Él escucha la conversación entre el Padre y el Hijo. Cuando se habla de los planes que hay para nosotros, donde dice, ¿qué voy a hacer con esta persona en los próximos años? Y el Espíritu Santo escucha lo que se habla en esta reunión. Y dice que Él viene y nos lo dice. Dice, Él les hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es decir, Él nos trae la revelación y nos va guiando. Esto es muy importante. Nosotros vemos que en las Escrituras nos dice que los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Así que es fundamental de que nosotros hayamos recibido el Espíritu Santo. Es importante. Aquí nos habla de esto. Ahora vamos a ver algo muy importante, porque aquí donde el apóstol Pablo dice que había encontrado a estos discípulos y les preguntó, ¿creísteis y recibisteis el Espíritu Santo cuando creyeron? Y entonces ellos al inicio dijeron, no, solo hemos recibido el bautismo de Juan. Y entonces Pablo sabía que había que pasar un proceso, les tenía que enseñar. Primero dice que fueron bautizados y luego se les impuso las manos para que recibieran el Espíritu Santo. Y después en los siguientes textos nos cuenta cómo Pablo enseñó y estuvo un tiempo ahí dándoles formación. Y esto nos habla del proceso que nosotros necesitamos pasar para poder llegar a la madurez. Nosotros encontramos que hay tres tipos de persona. Está el hombre natural, está el hombre carnal y está el hombre espiritual. Y cada uno de estos nos habla de un paso que nosotros tenemos que pasar hasta llegar a ser a la madurez, un hombre espiritual. Entonces, primero tenemos el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Vamos a ver primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, primero está el hombre natural. ¿Y qué es el hombre natural? Bueno, el apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Es decir, el Espíritu es el que responde al Espíritu Santo, pero en el caso del hombre natural, dice que este no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Es decir, dice, para él son locura. Es decir, este solo se guía solamente por lo natural, por sus sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, el gusto, y no puede entender lo espiritual. Dice que no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, es importante entenderlo. Entonces, este es el que todavía no se ha convertido, todavía no ha nacido de nuevo. Es hombre natural. Vamos a ver ahora el segundo, que es el hombre carnal. Vamos a ver ahora en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Ahora, este es el hombre carnal. ¿Qué es el hombre carnal? Este ya nació de nuevo, pero todavía es un niño espiritual. Dice, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, estas personas son personas salvas, son hijos de Dios, pero todavía no han alcanzado la madurez. Y vemos que actúan de una manera, dice, como niños en Cristo, es decir, que todavía son inmaduros espiritualmente. Ahora, nos sigue hablando de las características del hombre carnal. Vamos a ver el versículo 2. Aquí nos continúa hablando de cuáles son las características del hombre carnal. Primero a los Corintios, capítulo 3, versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía.
mire, aquí nos muestra otra característica del hombre carnal. Dice que se le tiene que dar leche y no vianda, porque todavía no es capaz de digerir el alimento sólido. Entonces, esta es otra característica del hombre carnal. ¿Y cuáles, digamos, otras características que nos permiten distinguir que alguien es un hombre carnal? Vamos a ver primero los Corintios capítulo 3, pero ahora el versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Entonces, esto es lo que se ve cuando alguien todavía no ha alcanzado la madurez. Dice, habiendo celos, contiendas, disensiones. Este es un comportamiento de alguien que todavía no ha alcanzado la madurez espiritual. Decir, mire que la hermana no me saludó, que debe tener algo contra mí. O sea, ese tipo de contiendas, de conflictos, eso es de una persona que todavía no ha llegado a la madurez. Entonces, este es el hombre carnal. Dice celos, contiendas, disensiones. Entonces es importante entender que necesitamos llegar a la madurez. Entonces debemos entenderlo. Ahora, ¿cuál es el tercero? Vamos a ver primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Entonces, este es el hombre espiritual. El hombre espiritual es el que ya ha alcanzado la madurez. Cuando aquí nos dice que juzga, aquí nos habla del discernimiento. Él entiende, puede entender, y entonces ha alcanzado la madurez. Es importante que nosotros pasemos este proceso para llegar a la madurez, pero lo que nos va a ayudar a poder llegar a ese proceso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos va a ir guiando para que nosotros podamos ir avanzando hasta llegar a la madurez. Ahora, otro punto muy importante es acerca de las profecías que son para este tiempo. Mire, si usted lee las parábolas en Mateo capítulo 13, usted mira varias parábolas que nuestro Señor Jesús enseña, que son de la descripción del reino de los cielos. Y usted mira que en todas ellas empieza de la siguiente manera. El reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza. El reino de los cielos es... Y así comienza siempre. Pero luego, si usted mira en Mateo 25, usted va a encontrar una parábola que es de una profecía, que también nos habla del reino de los cielos, pero que empieza de una manera muy diferente al resto de las parábolas. Porque mientras las otras dice el reino de los cielos es decir, hablando como en presente, pero la que se encuentra en Mateo 25 es muy diferente porque dice el reino de los cielos será. Es decir, que nos habla a futuro. Y es muy importante entenderlo porque esto también nos va a ayudar a entender la importancia de que nosotros tengamos la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es muy importante que nosotros comprendamos esto, pero hay otra cosa que nos dijo nuestro Señor Jesús que vamos a encontrar en Mateo capítulo 24, versículo 14, que tiene que ver también con esto que dice y será. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí nos está hablando de profecías, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Como vemos, aquí se utiliza esta palabra será, es decir, hablando a futuro, que en este caso nos está hablando de que en nuestros tiempos, los últimos tiempos, dice que será predicado el evangelio del reino en todo el mundo. Pero vamos a ver ahora la profecía que se encuentra en Mateo capítulo 25. Mateo 25, versículo 1. Entonces
el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces, como les decía, en varias parábolas que menciona nuestro Señor Jesús, dice el reino de los cielos es, como dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, o el reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar. Pero esta es muy diferente porque dice el reino de los cielos será. Y dice, ¿a qué será semejante? A 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces aquí nos habla de que dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. El número 10 es plenitud. Vírgenes nos habla de gente separada para Dios que manifiestan pureza y consagración. Todo el que ha recibido a Cristo ha sido consagrado. Debemos entender. Entonces, esto es lo que nos hablan las vírgenes, pero dice después, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Es decir, nos habla de una iglesia que entiende que está esperando a la segunda venida de Cristo. Ahora, aquí nos habla más características acerca de estas 10 vírgenes. Vamos a ver el versículo 2. Mateo, capítulo 25, versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Entonces aquí nos muestra una diferencia. Dice que 5 de ellas eran prudentes y 5 de ellas eran insensatas. Ahora, ¿cuál era la diferencia entre ellas? ¿Qué era la diferencia entre las que eran prudentes y las que eran insensatas? Vamos a ver ahora el versículo 3 y el versículo 4. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Entonces, ¿cuál fue la diferencia? ¿Por qué unas eran prudentes y otras eran insensatas? Aquí nos dice la diferencia. Dice que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Es decir, venían preparadas con más aceite. Pero dice que las insensatas no traían aceite consigo, no traían algo de reserva de aceite. Entonces, ¿de qué nos está hablando este texto? Necesitamos entenderlo. Cuando nos habla del aceite, nos habla de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es importante que nosotros comprendamos que nosotros, para poder estar preparados, necesitamos de la unción del Espíritu Santo. Esto es muy importante. Y necesitamos estar buscando en la intimidad al Espíritu Santo. Es muy importante esto. Pero esto, para nosotros poderlo tener, tenemos que estarlo buscando constantemente. Necesitamos estar pasando tiempo en la intimidad con el Espíritu Santo. Es muy importante entenderlo. Por eso es que Pablo les preguntó a aquellos que encontró, dice, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y entonces dice que Pablo dice que los bautizó en agua, les puso las manos y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero después dice que les enseñó por un tiempo y estuvo formándolos. Porque es importante que nosotros no solo recibamos el Espíritu Santo, sino que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. Y para esto es importante que nosotros estemos pasando tiempo en la intimidad con el Espíritu Santo, que lo estemos buscando constantemente. Mire, yo quiero mostrarles un ejemplo donde nos habla de la importancia de estar esa búsqueda constante. Vamos a ver ahora lo que nos habla el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 1 al 7. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar,
vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces aquí vemos nosotros que dice que primero llegó María Magdalena y dice que fue a donde estaban Pedro y Juan. Y entonces les dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Dice que llegaron Pedro y llegaron Juan al sepulcro. Y mire, primero llega Juan. Dice que llegó, miró, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Ese es un nivel. Luego vemos que llega Pedro y dice que él sí entró, vio los lienzos, vio el sudario, él entró, pero después se fue. Ahora vamos a ver en el mismo capítulo 20 de Juan, pero ahora los versículos del 11 al 16. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando habían dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Entonces, 3 niveles de búsqueda. Primero llega Juan y dice que miró los lienzos, pero no entró a la cueva. Después dice que llega Pedro, él sí entró, pero después de mirar los lienzos y el sudario se fue. Pero luego llega María y dice que ella se quedó en ese lugar y ella estuvo. Y quiero saber a dónde se lo han llevado. Entonces ella regresó donde estaba ese lugar y ella quería saber dónde se lo habían llevado. 3 niveles de búsqueda. Los que llegan hasta la cueva pero no entran. Los que entran hasta la cueva. Pero luego están los que se quedan buscando. Y es importante que lo entendamos. Dice que Jesús viene por detrás de ella y entonces ella pensaba que era el hortelano. Y entonces dice: dímelo por favor, ¿dónde te lo llevaste? Necesitamos entender que es necesario tener esa sed para buscar. Es necesario entenderlo. Es la época de aquellos que dicen: hay algo más. Yo necesito buscar más en la intimidad. Yo quiero decirles de que nuestro Señor Jesús nos dijo algo muy importante acerca de que estemos buscando constantemente. Lucas capítulo 11, versículos 9 al 13. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces aquí nos está diciendo: tenemos que pedir, tenemos que buscar constantemente. Hay muchas personas que quieren tener el nivel de unción, quieren tener los dones, todo eso, pero no quieren buscar, no quieren tomar el tiempo de buscar en la intimidad. Y eso es lo más importante. Lo más importante es que estemos en la intimidad con el Señor, que nos tomemos el tiempo para buscar de su presencia, estar en la intimidad con el Espíritu Santo. Eso necesitamos nosotros. Así vamos a tener esa unción en nosotros. Y mire ahora lo que ocurre después. Vamos a volver ahora con la parábola de las 10 vírgenes. En Mateo capítulo 25, versículos 6 al 10.
Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces, aquí nos dice de que ellas dice que cabecearon y quedaron dormidas. Pero luego a la medianoche dice que se oyó: ahí viene el esposo. A ese clamor a la medianoche lo estamos oyendo ahora. Todo está oscuro, todo está en somnolencia. Pero el que oiga ese shofar va a despertar. Ahí viene, porque el mensaje de que Cristo viene otra vez es el catalizador para que la gente se santifique, se consagre. Entonces tenemos que estar en ese estado de alerta. Y ese estado de alerta te lleva a orar, te lleva a buscar del Señor. Hay un llamado intrínseco a la santidad. Pero aquí nos dice que las prudentes, dice que eran prudentes porque tenían la lámpara llena y tenían aceite de reserva. Las insensatas no tenían aceite de reserva. Y entonces, ¿qué ocurrió? Dice que cuando llegó la medianoche y ya venía el esposo, dice que las insensatas se les estaban apagando las lámparas y no tenían aceite de reserva. Y entonces las prudentes sí tenían reserva. Y entonces en lo que las insensatas se fueron a comprar aceite, llegó el esposo. Y entonces solo las prudentes pudieron entrar con él. Entonces es necesario que nosotros entendamos esto. Necesitamos de la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Fíjese, Pablo le dice a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo. Ten una reserva, que cuando vengan los problemas, te vengan los desánimos, va a estar vivo ese fuego en ti. Vamos a ver cómo lo dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le dice que avive el fuego del don de Dios, que lo esté avivando constantemente. Ya lo había recibido por la imposición de manos de Pablo, pero luego era necesario que él continuara avivando ese fuego constantemente, que no lo dejara apagarse, porque eso es lo que pasa, que si nosotros no estamos constantemente manteniendo vivo esa llama, poco a poco se apaga. Por eso necesitamos estar constantemente en la intimidad, en la adoración, así nosotros estamos avivando ese fuego constantemente. Es necesario hacerlo. La vida del cristiano que realmente se mantiene en la intimidad es sobrenatural, la cual es manifestada por la unción del Espíritu Santo, que nos fue dado para morar dentro de nosotros. Debemos entender que Jesús era todo Dios y todo hombre, y como hombre sufrió, padeció, pero como Dios conocía al Padre desde la eternidad, sabía exactamente lo que al Padre le agradaba. Cuando venció al pecado y a la misma muerte, Él resucitó. Y Jesús resucitado tenía un cuerpo glorificado. Y así, en un nuevo nivel de autoridad, envió a sus discípulos a hacer la obra a la cual los había preparado. Y vemos de que Él sopló sobre ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Vamos a verlo en Juan capítulo 20, versículos del 19 al 23. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo:
recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Mire qué maravilloso. Yo quiero decirles que recibir al Espíritu Santo es el comienzo de una vida sobrenatural. Sin el Espíritu Santo no es posible vivir sobrenaturalmente, porque Él es quien nos capacita para creer, para adorar, para vencer el pecado y para sobreponernos a las dificultades. El Espíritu Santo nos da un lenguaje celestial, un lenguaje divino que nadie puede entender, ni los hombres ni los espíritus inmundos. Pero Dios sí puede comprenderlo. Y cuando hablamos ese lenguaje sobrenatural, hablamos misterios, que mientras eso nos edifica espiritualmente. Cuando el apóstol Pablo visitó Éfeso, y esto fue lo que leímos al inicio, él preguntó a los discípulos de Apolo si ellos habían recibido al Espíritu Santo a través de ser bautizados. Y vemos de que él entendía lo importante que era recibir el Espíritu Santo para la vida de todo creyente. Vamos a volverlo a leer en Hechos capítulo 19, versículos 1 al 7. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Entonces, vemos que él llega a este lugar y él les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Porque él entendía lo importante que esto era. Aquí vemos también cómo el bautismo en el Espíritu Santo vino por parte de la imposición de las manos de los verdaderos apóstoles. Esta es una manera en que se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Y hay dos señales importantes que se mencionan aquí, porque dice que después de que Pablo les impuso las manos y vino sobre ellos el Espíritu Santo, ellos mostraron dos señales: hablaban en lenguas y profetizaban. Ambas señales son generadas por el Espíritu Santo para vivir en un ambiente sobrenatural. Y sabe, hay algo maravilloso, y es que cuando muchas veces nosotros no sabemos cómo orar, entonces el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Que hay que entender que el que da esos gemidos es el Espíritu, no nosotros. Por eso es que él se dice gemidos indecibles, es decir, no es que nosotros los decimos, pero él sabe orar como conviene, y entonces eso nos edificará. Hacer lo que Él nos indica producirá su manifestación en la tierra. Otro caso muy similar al que leímos en Hechos 19 es el que ocurrió en los creyentes de Samaria, aquellos que recibieron el evangelio a través de Felipe, pero que tampoco habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Vamos a verlo en Hechos capítulo 8, versículos del 14 al 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Aquí vemos nuevamente, estas personas no habían recibido el Espíritu Santo. Y entonces vinieron Pedro y Juan y dice que oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Les impusieron las manos. Y yo quiero decirles que recibir al Espíritu Santo
nos convierte en seres bidimensionales, porque estamos con nuestro cuerpo físico en la tierra, pero también estamos sentados en el cielo juntamente con Cristo. Nuestro Señor Jesús dijo que recibiríamos poder cuando viniera sobre nosotros el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, el poder es parte de la naturaleza de Dios. Y cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, cuando viene sobre nosotros el bautismo del Espíritu Santo, entonces recibimos ese poder sobrenatural. El Espíritu Santo también nos da revelación de Jesús y del Padre. Así es como nosotros conocemos el corazón de Dios. La labor del Espíritu Santo es llevarnos a toda verdad y enseñarnos todas las cosas que Jesús dejó. Entonces dijimos también de que entre las características cuando se recibe el bautismo del Espíritu Santo, vimos que se mencionó el hablar en lenguas y se mencionó el profetizar. Profetizar es declarar una verdad eterna sobre algo o alguien, aunque naturalmente lo veamos diferente. Es decir, profetizar tiene que ver con establecer la verdad de Dios, aunque en lo natural no se mire de esa manera. La realidad es lo que nuestros sentidos naturales perciben, pero la verdad es lo que Dios decretó desde la eternidad al respecto. Y el profetizar hace que la realidad se alinee con la verdad de Dios. Y hay un poder creativo en la palabra que sale de nuestra boca. Ese poder puede generar, crear, transformar, restaurar. Vivir en lo sobrenatural nos hace mantener los ojos espirituales abiertos para ver y oír en el ámbito espiritual lo que debemos declarar en el mundo natural. Para vivir en lo sobrenatural, no buscamos experiencias, sino a quien las produce. Si somos llenos del Espíritu Santo, entonces vendrá todo lo demás. Por eso necesitamos entender que tenemos que buscar la intimidad con el Espíritu Santo. No buscamos experiencias, lo buscamos a Él. Eso es muy importante que lo entendamos. También, otra cosa que necesitamos entender es que el Espíritu Santo es quien da los dones. Si somos llenos del Espíritu Santo, los 9 dones están implícitos. El Espíritu Santo da la manifestación a quien Él quiere, buscando la edificación del cuerpo de Cristo. Todos los dones espirituales son sobrenaturales. No se pueden producir naturalmente. Solamente el Espíritu Santo puede producirlos. Ahora, fíjese, en el caso de estos creyentes de Samaria, cuando vinieron Pedro y Juan para imponerles las manos y que recibieran el Espíritu Santo, pasó algo muy interesante. Vamos a ver Hechos capítulo 8, ahora vamos a ver los versículos del 18 al 21. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Entonces, vemos aquí que Simón mira esto que está ocurriendo, que los apóstoles están imponiendo las manos y las personas reciben el Espíritu Santo. Y él intentó ofrecerles dinero, pero Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dice: tu corazón no es recto delante de Dios. La rectitud del corazón es muy importante para que podamos recibir. Debemos anhelar con corazón sencillo ser llenos del Espíritu Santo. Entonces podremos vivir en un ámbito sobrenatural. Ahora, como nosotros vimos, el Espíritu Santo es para todo aquel que lo pida. Cuando nosotros estamos pidiendo y estamos buscando constantemente, lo recibiremos. Vamos a ver en Lucas capítulo 11, versículos del 10 al 13. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra?
O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Así que es importante que nosotros comprendamos esto. Y al creer en Cristo se debe recibir el Espíritu Santo o ser bautizados en él. Que esto es lo que Pablo le preguntó a los que estaban en Éfeso cuando les dijo, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Y entonces él, al escuchar que ellos no habían recibido el Espíritu Santo, dice que los bautizó y les impuso las manos para que los recibieran. Vamos a ver Hechos 19, versículos 1 al 3. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. El apóstol Pablo hacía énfasis en preguntar a los creyentes de su época si habían recibido el Espíritu Santo, porque Pablo sabía muy bien que esto marcaría una diferencia en sus vidas, un cambio en la vida de estas personas. Necesitamos la revelación clara de que necesitamos desear y pedirle al Señor el Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad como ministros del Señor dar a conocer al pueblo que todos pueden y deben desear esa llenura del Espíritu Santo que los habilitará para vivir en victoria. Es importante que nosotros comprendamos cómo las personas pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Sabemos que el Señor es soberano y puede hacerlo como mejor le parezca. Pero es bueno que nos refiramos a las Escrituras para ver cómo lo hizo en otro tiempo. Observaremos en el libro de los Hechos y en las cartas de Pablo cómo ocurría esto, cómo las personas recibían el bautismo en el Espíritu Santo. Vemos cómo los apóstoles imponían las manos a los creyentes y estos recibían el don del Espíritu Santo. Eran llenados, bautizados en su poder. Vamos a ver Hechos capítulo 8, versículos 17 y 19. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Ahora, obviamente Simón no tenía el corazón ni la condición para impartir el bautismo del Espíritu Santo, ya que su intención era hacer dinero con ese poder. Pero lo que quiero destacar de este texto es que él veía que imponían las manos y se recibía el Espíritu Santo. Es decir, aquí nos muestra cómo por la imposición de las manos de los apóstoles, las personas recibían el bautismo del Espíritu Santo. También, al arrepentirse y bautizarse, recibían el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro tenía la certeza de que cuando las personas arrepentidas se bautizaban, estas, juntamente con el perdón de sus pecados, podrían recibir el cumplimiento de la promesa del don del Espíritu Santo. Vamos a ver cómo lo dice en Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces aquí dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. También otro momento en donde vemos que las personas recibieron el bautismo del Espíritu Santo es mientras escuchaban el Evangelio de Jesucristo de la boca de un apóstol y creyeron. La escritura que vamos a leer a continuación es determinante para establecer que Dios injertó en su plan soberano a los que eran gentiles a través del derramamiento del Espíritu Santo. Mientras Pedro predicaba el evangelio para perdón de pecados. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 10, versículos del 43 al 46. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre.
Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Este hecho ocurrió para romper las estructuras y paradigmas legalistas de ese tiempo. Dios trató primeramente con Pedro a través de una visión y lo preparó para recibir ese evento en la casa de Cornelio. Entonces vemos cómo ocurre este hecho y que dice que todos quedaron atónitos de que sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo. Dice que ocurre mientras ellos escuchaban el discurso de Pedro. El concepto de la iglesia, como se conoce hoy día, comienza con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. La iglesia no podría existir, ni operar, ni funcionar si no fuera por el poder del Espíritu Santo. La llegada del Espíritu Santo a la tierra fue algo glorioso. Llenó de júbilo y expectación a todo Jerusalén y luego a cada lugar vecino. Hoy día no tiene por qué ser diferente, porque Él sigue llenando vasos dispuestos a ser usados por Él. Todos nosotros en el Espíritu Santo tenemos la capacidad de obrar con poder como lo hizo Jesús. Necesitamos conocer todo lo que es la palabra de Dios, todo lo que dice acerca de operar en todo lo que el Señor ha dicho que somos capaces de hacer en su nombre y en su poder. Hoy día, Dios está usando el ministerio profético para abrir brecha, para abrir los cielos, para enderezar las sendas, para atraer a la iglesia a su destino, para cumplir la misión de Dios en la tierra. El ministerio profético ya ha sido designado por Dios para estar declarando lo que Dios dijo desde la eternidad que haría. Pero una verdad contundente es que el ministerio profético no puede hacerlo si no es por la revelación recibida por el Espíritu Santo, la cual solamente viene por la íntima comunión con Él. Sabemos y tenemos la certeza que hay una misión, una obra que tiene que ser realizada. Nuestro destino profético tiene que cumplirse. Hay una razón por la cual Dios nos envió a la tierra. Cuando Dios nos llama con un destino profético, el enemigo no puede detenernos. En este tiempo vamos a ver en el plano natural y físico el poder de la resurrección, el poder del Espíritu Santo. El enemigo quiere cortar o frustrar el plan de Dios, pero no lo logrará si creemos en la importante función del Espíritu Santo en nuestras vidas para cumplir el plan profético para la iglesia. Debemos entender que la iglesia del Señor Jesucristo debe ser una comunidad profética. Es la voz de Dios para el mundo. Como ministerio profético en la tierra tenemos la autoridad para abrir los cielos, tomar las naciones y establecer el reino en ellos. Es importante que entendamos que para que todo esto pueda ocurrir, para que toda esta misión, todo este diseño pueda establecerse, es necesaria la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es importante que las congregaciones que Dios está levantando hoy día estén muy conscientes de que alejados del Espíritu Santo nada podemos hacer. Es necesario romper las estructuras del pasado que nos han oprimido, que han tenido cautivo, ya que muchas veces en lugares donde todavía hay mucha religiosidad, al Espíritu Santo de Dios no le han permitido el fluir con libertad en la iglesia. El Espíritu Santo está soplando como un viento fresco para llevarnos a donde Él quiere. El Espíritu Santo tiene dos labores primarias en la iglesia. La primera es forjar el carácter, prepararle al Señor una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, una novia ataviada. Eso es mediante la manifestación del fruto del Espíritu. Como hablábamos anteriormente, cuando se pasa del hombre natural al hombre carnal y luego al hombre espiritual, eso nos habla de llevarnos a la madurez. Entonces, eso es parte de este proceso. Y el Espíritu Santo, una de las labores principales es forjar nuestro carácter para prepararle al Señor una iglesia santa, pura, sin mancha y sin arruga, que es mediante la manifestación del fruto del Espíritu.
Pero también el Espíritu Santo tiene la importante misión de fluir a través de un cuerpo de muchos miembros, al manifestar sus dones de revelación, sus dones de poder y sus dones de expresión verbal, las cuales son las municiones de las armas de guerra para derrotar al enemigo y para que el reino de Dios pueda ser establecido en las naciones. Gracias, Pastor José Luis, por esa hermosa enseñanza. Yo sé, mis amados, que muchos de ustedes están esperando una administración, pero hoy no la tendremos. Y les voy a explicar por qué. Como ministerio, Conquistadores del Reino, y como escuela de formación ministerial, a los ministros se nos ha pedido estar a otro nivel. Pablo habló a Timoteo y le decía, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. No le dijo, voy a volver a ponerte las manos. No, le dijo, quiero que tú avives el fuego del don de Dios. Hoy quiero ponerles un reto. Quiero ponerles un proyecto para esta próxima semana. Nosotros queremos compartir con ustedes los videos para que usted pueda buscar del Señor. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer en 3 etapas. Voy a darles el día de hoy 7 enseñanzas para que usted lo haga esta próxima semana, para que usted se meta y busque del Señor y usted sea lleno del Espíritu Santo. De aquí va a depender si usted es una de las 5 vírgenes sensatas o una de las 5 vírgenes insensatas. Si usted aprende cómo llenar, cómo obtener la llenura del Espíritu Santo, y si lo hace, va a poder estar preparado en todo momento. Porque como ministros, nosotros debemos de imponer manos para que otros reciban. Pero primero nosotros tenemos que estar llenos. Y el reto de esta semana es que usted lo haga de una manera especial. 3 pasos. Anote, por favor. Primer paso se llama humillación. Pedro les dijo, arrepiéntanse. La humillación es para pedir perdón. Vamos a pedir perdón a Dios por cosas que probablemente no sabemos que son pecados. Hay cosas que estamos haciendo que muchas veces no nos damos cuenta que están afectando nuestra relación con Dios. Vamos a pedir perdón hasta que lleguemos al quebrantamiento. Cuando el Señor reciba lo que le estás diciendo, va a venir un quebrantamiento en tu vida. Después, vamos a comenzar un proceso de adoración. Segundo paso, adoración. Vamos a adorar a Dios hasta que lleguemos al punto del quebrantamiento. Y luego, lo número 3 es que vamos a mirar una enseñanza. Cada vez que hagas esto, vas a mirar una enseñanza. Quiero saber hasta cuánto el Señor te levantó, cuánto te llenó. Anota, ¿qué sentiste? ¿Qué te dijo? ¿Cómo fue la experiencia? No me cuentes de la enseñanza, no me hagas un resumen de la enseñanza, cuéntame en tu intimidad con Dios. ¿Qué pasó? Cada día haz una nota y pídele, Señor, quiero que me lleves más alto, quiero que me lleves a una llenura más de ti, quiero ser lleno de ti, quiero conocerte mejor. Quiero tener una íntima relación contigo, Padre. Quiero que le pidas, porque la palabra de Dios dice, si ustedes que son malos saben dar buenos dones o buenos regalos a sus hijos, con cuánta más razón el Padre les dará Espíritu Santo si se lo pides.
Así que este día, el regalo es un grupo de videos, 7 videos que les voy a pasar. Les voy a pasar 3 links, porque cada video se están en diferentes canales. Entonces, en el primer link va a haber una enseñanza. En el segundo link va a haber 4 enseñanzas. Y en el tercer link va a haber 2 enseñanzas. Un total de 7 videos que te ayudarán a entender lo que necesitas saber para poder pedir más de la llenura del Espíritu Santo. Para eso deberás enviar este código 353464. Pero quiero decirte que está absolutamente prohibido compartir con ninguna persona estos videos. Esto es solamente para aquel que lo recibe. Yo quiero que ustedes lo entiendan, por favor. No lo compartas con nadie. Es para ti. Quiero que aprendas a buscar de la presencia de Dios y a llenarse de su maravilloso Espíritu Santo de Dios. Para que este nuevo año y esta nueva temporada comencemos con la llenura del Espíritu Santo, pero de una manera distinta. Porque sabe, mucha gente está acostumbrado que si algo no le está bien, no puede entrar a la presencia de Dios, no puede orar. Pastor, ore por mí. Pero se nos ha olvidado que nosotros somos ministros. Nosotros tenemos que estarnos llenando constantemente, que fue lo que hicieron las vírgenes sensatas. Ellas tomaron más aceite y llevaron consigo. Nuestro Señor Jesucristo está por venir y yo espero que este ejercicio te enseñe cómo ser lleno del maravilloso Espíritu Santo. Que esta nueva temporada empiece con la llenura del Espíritu Santo, con la revelación divina del cielo. Hoy queremos enseñarte cómo ser lleno, no esperando que alguien más venga a ponerte mano, sino que tú hagas un tiempo de intimidad con Dios y aprende cómo estar lleno en todo momento para que te sepas preparar para lo que Dios tiene preparado para ti esta nueva temporada. Damos gracias al Señor por lo que está haciendo. Y voy a dejar un pequeño espacio por si hay alguien que quiere hacer una pregunta, por si hay alguien que quiere dar un testimonio, por si hay alguien que quiere compartir algo con nosotros. Mis amados, yo voy a estar trabajando el día de mañana como lo hemos hecho todo este año. Luego la otra semana no habrá clases, no habrá escuelas en la noche, ¿verdad? Toda la semana vamos a estar buscando la presencia de Dios. Pero si tú tienes una necesidad, por favor, comunícate con nosotros que vamos a estar pendientes. Vamos a darle el micrófono a Profeta Santiago. Por favor, puedes activar tu micrófono. Muy buenas noches, papito. Que el Señor me lo bendiga a usted, a mamita y a sus hijos que han sido de gran bendición y a todos mis hermanos que están presentes esta noche. Bueno, hoy quiero compartir el testimonio que previamente compartí con usted en nuestra clase privada acerca de los altares que levantamos en el mes de noviembre. Y fue que tras el altar que pudimos levantar, bueno, aquí en el municipio de Songosotla, Puebla, el Señor nos ha sorprendido de una manera sobrenatural, extraordinaria, principalmente con la cultura, ¿no? Económica de aquí del municipio, que normalmente pues, la mayoría se dedica a lo que es el café. El año pasado, por estas fechas, el kilo de café cereza valía 4 pesos. Y el kilo de pergamino estaba en aproximadamente $1, considerando el tipo de cambio de hoy día. Pero después de esa fecha que fue de noviembre,
los precios se dispararon, se fueron al alza. Hoy día el precio no solamente se ha triplicado, sino hasta hoy día se fue 4 veces en su precio normal. O sea, si estamos hablando de que el año pasado estaba en 4 pesos, hoy está en 16 pesos. El kilo de pergamino hoy no está en $1, hoy está arriba de $4, $4.50 aproximadamente. Y bueno, otro gran evento que el Señor eh, pudo hacer un impacto a través de los altares es que cada año se realizaba una festividad aquí en el municipio que es relacionado a Halloween. Cada año se convocaba a las escuelas y en un promedio de 500, 600 personas se reunían para hacer esos desfiles de Halloween. Después de los altares que realizamos, pudimos ver un cambio drástico y es despreciable la cantidad de personas que fueron. A lo mucho este año fueron 50 personas. Después de eso, otro acto que el Señor nos demostró fue que, bueno, aquí en México pues, y en esta zona es una zona fría por los meses de diciembre, pero este año ha estado haciendo un poco más de calor y las lluvias no han sido tan abundantes y hubo un tiempo que las plantas ya con el fruto y en este tiempo ya debió de estar lloviendo, pero no sucedía y pudimos ver la gloria de Dios que después de que se soltó la lluvia, después de que el Señor trajo una lluvia, eh, hoy en día el fruto está madurando bastante bien y la verdad la cosecha está excelente este año. Los precios están, la verdad, bastante elevados y eso es bueno para la gente que trabajamos el café en esta área. Y la verdad, yo me sorprendo de lo que el Señor está haciendo y sabemos, ¿no? Que el Señor va a seguir obrando en este lugar, ¿no? Yo cuando fui a levantar el altar, la verdad, yo me sentía un poquito apenado con el Señor porque decía, Señor, aún no tengo un equipo como tal, pero quiero hacerlo, quiero atreverme a creer que el Señor puede hacer algo en este lugar y bueno, con la sencillez en el corazón fui y levanté ese altar, ¿no? En dos lugares distintos del municipio y bueno, este es el testimonio que quería yo compartir con todos mis hermanos. Gracias, mi niño. Qué hermoso testimonio, porque vemos la mano de Dios. Un altar trae bendición a toda la región. Cada altar que nosotros levantamos bendice la tierra y bendice el fruto y trae prosperidad a la comunidad, no solamente a nosotros, pero a toda la comunidad, porque es levantada la maldición que hay de la tiniebla. Gracias, mi niño, por este hermoso testimonio. Que el Señor continúe bendiciendo esa hermosa tierra de Puebla, México, con estas grandes y abundantes bendiciones. Hermoso testimonio. Bueno, gloria a Dios por eso. Entonces, mis amados, como les decía, mañana continuaremos trabajando normal, pero la próxima semana no tendremos clases, ni de 1 a 1, ni de Zoom, ¿verdad? Regresamos hasta la siguiente semana para poder dar inicio nuevamente a todas nuestras actividades. Yo los bendigo a cada uno de ustedes, para mi familia y a mí nos ha sido de mucha bendición. Quiero decir que agradezco a cada uno de ustedes todo su apoyo este año por todo lo que hemos podido lograr juntos como cuerpo de Cristo. Y espero que este nuevo año el Señor pueda conceder más victorias y que el crecimiento sea extraordinario. Mis amados, quiero decirte que si en algún momento no recibiste lo que estabas esperando, no desmayes, ten fe en el Señor, porque Él cumplirá su palabra, porque lo que ha prometido sobre ti se cumplirá. Y continuaremos caminando de frente para poder alcanzar el propósito divino que Dios tiene para cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor por su gran bendición.
de tenernos vivos, de permitirnos continuar avanzando. Y este nuevo año, que se cumpla todas sus promesas en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Yo quiero declarar un desarrollo integral de tu vida y de tu ministerio, de tu familia, de tu prosperidad y de tu salud, para que en esta nueva temporada el Señor continúe soltando grandes y abundantes bendiciones en sus vidas, para gloria y honra de su santo y bendito nombre. Espero, mis amados, que esta enseñanza sea de mucha bendición. Si quieres tener la grabación, puedes pedirla junto con tu código, y yo también le voy a enviar los videos para que podamos trabajar en este proyecto esta próxima semana. Los bendigo, mis niños. Esta noche es un gusto para mí poder estar con ustedes, y espero que la próxima semana el Señor haga cosas extraordinarias en tu vida. Que el Señor continúe derramando sobre ti estas grandes y abundantes bendiciones, y que tú puedas alcanzar, servirle y buscarle como Él nos ha pedido que lo busquemos. Los bendigo y los cubro con la sangre preciosa del Cordero, en el nombre poderoso de Jesús.